tardes o días, según la hora nos estén viendo. Mi nombre es Efraín Casasola, estoy aquí para servirle a Dios y a ustedes. Y vamos a tener la bendición tenemos un tema muy interesante, muy importante también. Y les invito que pues estén de pie si lo pueden hacer en este momento. Vamos a abrir la Santa Escritura y vamos a enseguida orar para que Dios nos ayude, nos bendiga. Abran su Biblia, hermanos, con la ayuda de Dios en San Marcos capítulo 16. Vamos a leer el versículo 17, San Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Gloria a Dios. Vamos a orar y roguémosle a Dios su bendición para que así su nombre sea glorificado. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos das este bello día donde podemos alabar, glorificar tu nombre y aprender más de tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Señor, una bendición para este momento. Te ruego uses mi vida y todos los que nos escuchen en cualquier lugar donde se encuentren sean también edificados con tu bendita y santa palabra. Úsame en tus manos, dame de tu gracia, y al saber, Señor omnipotente, que has hecho misericordia y nos darás tu ayuda, te damos la gloria por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Tomen y ocupen su lugar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a tratar en esta tarde es el ministerio de Jesucristo para liberación. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, vino a servir, vino a enseñar, vino a sanar, pero también vino a libertar, ¿sí? Entonces su ministerio fue muy amplio. Y uno de esos servicios que él desarrolló, o ministerio, porque ministerio es trabajo, un servicio u oficio, y pues uno de ellos fue liberar a los hombres. ¿De quién? Pues de las garras del enemigo, porque el enemigo ha siempre querido oprimir al ser humano, lacerarlo, ¿verdad? Atormentarlo y cosas muy duras, ¿verdad? Desde que el hombre cayó en el pecado, el enemigo ha tenido acceso a esa opresión, esa posesión, ¿verdad? Sobre los cuerpos, sobre las personas, ¿verdad? Pero aquí nosotros hemos leído, ¿verdad? Una de las promesas y bendiciones que dio a los creyentes, a sus siervos, y dice así: y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Gloria al Señor. Y aún dice: quitarán serpientes, ¿sí? Entonces, hermanos, el ministerio de liberación es muy importante, porque nuestro Señor Jesucristo a eso vino a esta tierra, ¿sí? Él llegó en el momento pues en que la humanidad atravesaba uno de sus momentos o tiempos más difíciles, ¿sí? El enemigo siempre ha tratado, y los demonios han tratado de posesionarse de los cuerpos humanos para atormentarlos, para oprimirlos. Hay ocasiones que es opresión solamente, aunque es una cosa terrible, pero más cuando ya es una posesión, ¿sí? Son esos espíritus malignos, demonios, que buscan la oportunidad
de posesionarse, de hombres, de mujeres, hasta de niños ha llegado a tener esta terrible pues acción del enemigo de nuestras almas. Pero qué glorioso día en que vino el Salvador a este mundo, gloria a su nombre, ¿sí? Glorioso día cuando Cristo Jesús aparece en esta tierra. La Escritura dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿sí? Por eso en este tema vamos a ver cómo precisamente nuestro bendito Salvador pues liberó, ¿sí? Liberó a muchas almas, muchas gentes. Se entiende que en el tiempo que nuestro divino Maestro recorría pues aquellas calles, aquellas aldeas pues tanto de Jerusalén, bueno, la ciudad de Jerusalén, pero también lo que es las aldeas de Galilea, ¿verdad? Y él iba a lugares pues a enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Esos lugares donde se reunían los judíos cada sábado, las sinagogas, ahí llegaba el Maestro Divino. Y siempre había gente necesitada, siempre había gente enferma, gente oprimida, ¿sí? Es muy triste cuando en un hogar, en una casa, hay un joven, una señorita, un niño oprimido por el diablo, ¿sí? Atormentado por Satanás, ¿verdad? Pero qué bueno es que nosotros aprendamos cómo Cristo, el Todopoderoso, vino con ese propósito, ¿verdad?, de liberar a los oprimidos. ¿Por qué se posesiona Satanás de los hombres y de las mujeres? Pues es por el pecado, por la desobediencia, por meterse en las cosas ocultas del diablo, ¿sí? Ahí es donde él toma esta ocasión y oprime al hombre, oprime a la mujer, domina las mentes y los cuerpos de una manera terrible. Nosotros le llamamos a una persona en esta condición un endemoniado, un enajenado, ¿sí? O una persona que Satanás lo atormenta, ¿sí? Hoy en la actualidad la ciencia le ha dado ciertos nombres a este tipo de opresiones o de posesiones. Pero lo que vamos a ver a través de la Biblia son precisamente algunos ejemplos de cómo nuestro Señor Jesucristo, con su gran poder, maravilloso poder, liberó a muchas almas, muchas gentes. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad?, leyendo lo que dice San Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 9 y 15 al 20. Voy a leer para ustedes San Marcos 5, versículos 1 al 9 y 15 al 20. Dice: y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos, y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía domicilio en los sepulcros. Ni aún con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con las piedras, y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Del 15 al 20 dice:
Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios. Qué bendición tenemos aquí descrito en la palabra de Dios, ¿verdad? La historia del endemoniado gadareno. Dice la Biblia, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, pasando a la otra lado de la mar, ¿sí?, llegó a la provincia de los Gadarenos, ¿sí? Allí, hermanos, nos habla de la historia de un hombre que dice que nadie lo podía atar, ¿verdad? Muchas veces lo habían tratado de atar con cadenas, ¿sí? Lo habían tratado pero tenía una fuerza diabólica, ¿sí? Porque cuando hay una persona posesionada, ¿verdad?, por el enemigo, nuestras almas tienen mucha fuerza, que nadie puede, pues, con él, ¿sí? Dice, muchas veces lo ataron con grillos, con cadenas, pero era tanta la fuerza, una fuerza diabólica, que hacía pedazos los grillos, los desmenuzaba y nadie lo podía domar. Sí, y aparte de eso, pues era un hombre que andaba de día y de noche dando voces extrañas en los montes, ¿sí?, en los sepulcros, se azotaba en las piedras. Era triste la vida de este hombre, ¿sí? El enemigo, hermanos, tenía un dominio completo y total sobre su persona. Y pienso que la gente pues tenía miedo hasta de pasar por esos lugares donde estaba este hombre, porque él tenía un domicilio y eran los sepulcros, ahí se la pasaba, ¿sí? Se hería con las piedras, se azotaba y ya tenía el cuerpo maltrecho. Satanás lo atormentaba de esa manera. Pero glorioso día, porque allí, bajando del barco, pisó nuestro glorioso Salvador, nuestro gran libertador, ¿sí? Y dice que este demonio, cuando lo ve, corre y le adora, ¿sí? Porque los demonios reconocen la autoridad de Jesucristo y su persona divina. Y empiezan a decirle: ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque la presencia de Cristo es poderosa. La presencia de Cristo es potente, que no hay fuerza, que no hay poder diabólico que pueda con él. Porque el Señor decía: sal de él, espíritu inmundo, ¿sí? Qué autoridad la de nuestro bendito Salvador, porque Él es Dios, hermanos. Porque Él todo lo puede. Porque Él es el único, hermanos, que puede liberar a una persona en esta condición, ¿sí? Dice la Escritura que le preguntó: ¿cómo te llamas? Claro, él ya sabía que era una legión, pero dice aquí, le dijo legión porque somos muchos. Se entiende que los espíritus malignos habían hecho dominio completo sobre este cuerpo de esta persona, ¿sí? Y entonces aquí vemos más adelante esta historia que pues pidieron permiso al Señor de irse a unos puercos, y cuando se meten a los puercos corren y se despeñan, ¿sí? Se despeñan allá en la mar, ¿sí? Dice que eran como 2,000 puercos y allá en la mar se ahogaron. Y la gente, cuando supieron que perdieron sus puercos, pues fueron con él y dijeron que mejor se vayan, ¿sí? Ellos no se daban cuenta de la libertad que el Señor había hecho con este hombre. La obra de Cristo, hermanos, de liberación es perfecta, es poderosa.
porque dice la Biblia que vienen a Jesús y el que había sido atormentado, ¿cómo lo encuentran? Dice la Biblia, sentado. Este hombre nunca estaba sentado, él andaba corriendo, azotándose, haciendo cosas muy extrañas, ¿sí? Porque había perdido la razón. Satanás tenía un dominio sobre él. Cuando el enemigo domina a una persona de esta manera, el hombre hace locuras, hace cosas extrañas, habla solo, dice cosas o ve cosas y gime y grita. Pero dice aquí la Biblia que lo encuentran sentado, aleluya, sentado y en su juicio cabal. Porque lo que hace Dios, su libertad es perfecta, hermanos. No lo encontraron ahí medio atarantado, medio loco, no. Ya estaba en su juicio cabal. ¿Qué es su juicio cabal? Como una persona normal, ¿verdad? Sentadito y vestido, porque pues andaba con sus ropas casi desnudo, así andaba este hombre, ¿sí? Pero ahora ya estaba en su juicio cabal, ¿sí? Ya estaba bien, bendito sea el nombre del Señor, porque Cristo cuando hace una obra la hace bien. Lo hemos visto cuando Dios ha liberado personas, ¿sí? Posesionadas, personas que pues están en una condición triste como esta, pero el Señor hizo un grandísimo milagro de libertad. Libertó a este hombre y dice la Escritura, hermanos, que los que contaron lo que había visto, cómo había acontecido acerca de los puercos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus términos. Qué feo, ¿verdad? Correr al Señor, decirle vete de aquí, ¿no? En lugar que dijeran quédate con nosotros, ¿verdad? Como los caminantes de Maús, ¿no? Mejor le querían que se fuera, pero ellos lo veían por el término de su negocio. ¿Sí? Así vamos a quebrar, porque ¿cuántos puercos se ahogaron? ¿Sí? Se nos van a ahogar todos, o quién sabe qué pensarían. Y dice la Biblia que entrando él en el barco, el que había sido atormentado del demonio le decía, déjame ir contigo, porque él estaba agradecido. De veras, cuando el Señor liberta a una persona de las garras del diablo, se siente muy agradecido con Dios, ¿verdad? Está dispuesto a seguir a Cristo, a servirlo, a buscarlo, a amarlo y pues ir con Él a donde Él vaya. Y dice la Escritura, hermanos, ¿verdad?, que el Señor no se lo permitió, no porque no hubiera querido que le siguiera, sino le dijo, vete a tu casa, ¿sí? Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Y qué hizo este hombre? Pues se fue, ¿sí? Y comenzó a publicar en Decápolis, dice la Biblia, cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Así es que, hermanos, vean ustedes qué ministerio tan grande el Señor ha dado, más bien ha efectuado en los que están oprimidos, ¿sí? Una persona que llega el enemigo a posicionarse de su vida, pues es muy difícil que sea libre. Algunos han tratado de liberar de algunas otras cosas por medio de la medicina, los llevan a centros de rehabilitación psicológica y no sé qué tanto, pero no, el único que puede libertar es Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Y es un ministerio que el Señor pues ha dado a sus siervos actualmente. Nosotros los que servimos a Dios pues nos ha dado ese ministerio y por eso pues tenemos que luchar, hermanos, por estar preparados. Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo y dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Porque los demonios nadie los puede sacar, no es con fuerza física, ¿sí? Recuerdo una ocasión una mujer que estaba posesionada
Iba llegando su esposo de su trabajo y le dijeron, es que pues la familia le comentó que su esposa estaba haciendo cosas raras y muy feas, y él fue muy así, porque estaba fuerte, dijo, ahorita va a ver. No, hombre, cuando se mete y que sale corriendo, ¿verdad? Porque no es con fuerza humana, hermanos, no es con la capacidad del hombre, es el poder de Dios el que puede libertar a las personas, ¿verdad? Por eso a los templos cristianos pentecostés, ¿cuántos han llegado, verdad? Los han recomendado o les han dicho y llegan al templo. Y sí, se ora por ellos, a veces se lucha un poco, pero Dios hace misericordia. Dios es poderoso y hasta la fecha Él sigue libertando a las personas que le buscan, a las personas que le claman, ¿sí? A las personas que llegan a creer, ¿verdad? Por eso les habla uno de Cristo y les dice, pues quieren que Dios liberte a su hijo, a su hija o a su papá o quien esté oprimido, entréguese a Cristo, clamen a Él y el Señor, que es todopoderoso, puede hacer grandes cosas, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo echó fuera a los demonios, ¿verdad? Y dice la Biblia que no los dejaba ni hablar y los echaba para afuera, ¿sí? Porque los demonios pues pertenecen al abismo, ¿sí? Allí están esperando el juicio final, ¿verdad? Para ser terriblemente condenados, ¿verdad? Al lago de fuego. Pero mientras estamos en este tiempo, ¿verdad? La gente, al darle lugar al diablo, al darle lugar al pecado, al mundo, pues está aprovechando, ¿sí? Y más que en estos tiempos hay mucho ocultismo, mucha brujería, hechicería, los demonios están aprovechando de los cuerpos, ¿verdad? Hay personas que en su descuido se ponen a ver películas diabólicas, ¿sí? Conociendo a veces la palabra de Dios, se van a meter a una disco, por ejemplo, o a algún baile, y ahí andan los demonios y se aprovechan de ellos, ¿verdad? Se dice de una persona que se fue a meter a las cosas del mundo, ¿sí? Y cuando llevaron al templo para echarlo para afuera, decía, yo no lo busqué, él fue a buscarme a mí. Por eso es bueno amonestar a los jóvenes, a las señoritas, que no se atrevan a ir a las fiestas del mundo, que no se atrevan a ir a cosas que no son de Dios, porque ahí están el enemigo de una y de muchas maneras oprimiendo, lacerando las personas, ¿sí? La gente que practica la maldad, pues el enemigo se va a manifestar de alguna manera. Hace algunos años, recuerdo que aquí en Elgin, pues hubo un joven que estaba muy asustado, muy lleno de miedo, porque el enemigo se le había aparecido, ¿sí? Pero ¿cómo se le apareció? Haciendo el bien, no, sino haciendo el mal. Le decía yo, ¿y qué? ¿Cómo lo viste? ¿Qué pasó? Dices que yo tenía una mujer en mis brazos, así sentada conmigo, ¿sí? Y esa mujer, ¿quién era? Pues una mujer, pues no era su esposa, era una mujer, estaba pecando, ¿verdad? Y dice que cuando la tenía en los brazos, su cara se le transformó en una cara bien horrible y le metí un susto terrible. Pues es que andas en el pecado, por eso el enemigo se aprovecha de cada uno de ustedes. Pero qué bueno es que pues Dios previene, ¿verdad? Dios previene para que de esta manera pues no exista esas situaciones pues terribles, ¿verdad? Que no le agradan a Dios, ¿verdad? Vamos a leer otro ejemplo. San Lucas 11:14, dice la palabra de Dios. San Lucas capítulo 11, versículo 14. Vamos a dar lectura a la bendita palabra del Señor y dice así. Aleluya. Dice, y estaba él lanzando un demonio
el cual era mudo, y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló y las gentes se maravillaron. Gloria a Dios. Qué poder de nuestro Señor, ¿verdad? Sí. Cuando el Señor vino a esta tierra, es lo que hizo lanzar. ¿Qué es lanzar? Es sacar, es echarlo fuera, ¿verdad? Sí, él estaba lanzando, dice, un demonio, el cual era mudo, sí. Pero se refiere a cuando dice era mudo, es porque al posesionarse de aquel hombre lo hacía mudo, no le permitía hablar, sí. Era una posesión, era un dominio el que tenía sobre esta persona, sí. Aquí vemos el ministerio de nuestro Salvador. Qué hermoso ministerio de nuestro Salvador. Vino a libertar a los cautivos. Vino a hacer misericordia en los más necesitados. Este hombre pues no podía hablar, pero aparte tenía la posesión del enemigo en su vida. Una cosa terrible, ¿sí? Pero dice la Escritura que aconteció que salido fuera el demonio, ¿sí? Porque cuando el Señor lanza, pues tiene poder, tiene toda autoridad para hacer esto, ¿sí? Y el mudo habló y las gentes se maravillaron. Qué bonita es la libertad que da Dios a las almas, hermanos. Es una libertad gloriosa, ¿sí? Por eso el ministerio que tenemos no nada más corresponde al pastor, sino a la iglesia, ¿sí? La iglesia debe estar llena del Espíritu Santo, hermanos, porque luego traen personas al templo y los demonios salen, ¿sí? Porque el poder de Dios está con nosotros, hermanos. La presencia de Dios se llega a manifestar, ¿sí? En el lugar donde estamos sirviéndole debe de haber gozo, alabanza, llenura del Espíritu Santo y mucha oración, para que cuando llegue una persona con estas características, pues no nos echemos a correr todos y ahí se quede, no, sino al contrario, hermanos, se cumpla la palabra en mi nombre, echarán fuera demonios, ¿sí? Entonces aquí vemos en este ejemplo el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Lanzando fuera los demonios. Este demonio era mudo, ¿sí? Esta persona, a lo mejor era un joven, no nos dice aquí qué edad tenía, pero cuando el Señor lo echó para afuera, hermanos, cuando salió ese demonio, el mudo habló y las gentes se maravillaban. Fíjense que cuando Dios libera a una persona y hay gente alrededor, porque luego se junta la gente, ¿verdad? La gente se junta, ¿sí? Para ver, la gente le gusta mucho cuando hay alboroto, cuando hay ruido, cuando está pasando algo se amontona, ¿sí? Y ahí está nuestro Señor Jesucristo echando fuera al demonio de este joven o de este hombre. Inmediatamente pudo hablar. Gloria al Señor, ¿sí? Ya pudo volver a la normalidad, ¿sí? Y ahí el Señor glorificó en gran manera su nombre, hermanos. Gloria al Señor. Por eso nuestro Dios es poderoso, es grande, es omnipotente, es soberano. El enemigo es un ser vencido. Cristo ya lo derrotó en la cruz del Calvario, ¿sí? Por eso cuando vino nuestro Señor Jesucristo, a sus discípulos los mandó a predicar y dice: les doy potestad para hollar las serpientes y los escorpiones y toda la fuerza del mal, y nada os dañará. Bendito sea el Señor, ¿sí? Sí, pero no es un poder propio, porque algunos le dan crédito a unas personas, dicen: ay, es que echa fuera de los demonios, aquel. No es el hombre, hermanos. No es nuestro poder humano que digamos yo puedo hacer esto, aquello, no. Es en el nombre de Jesucristo. Esa es la facultad que Cristo ha dado a sus siervos, ¿sí? Para echar fuera los demonios
en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Y también el adversario llega a reconocer a los verdaderos siervos de Dios, ¿verdad? Sí, como en el caso de aquellos hombres que eran exorcistas, ¿verdad? Que dice la Biblia que se atrevieron a querer sacar demonios, y pues lo que hizo el demonio fue pues irse contra ellos, ¿verdad? Dejarlos semidesnudos y echaron a correr. ¿Por qué? Porque no tenían esa autoridad, hermanos, ¿sí? Pero Dios en su bondad sigue dando autoridad a sus siervos hasta este día para orar por este tipo de personas, ¿verdad? Para orar por estas personas que han vivido, algunas por muchos años, oprimidos. ¿Y cómo sufren las familias, hermanos? Cuando tienen un niño, un joven, un adulto en esta condición, se sufre terriblemente, pero Cristo vino para libertar, hermano. Gloria a su santo nombre. Bendito sea el nombre de nuestro glorioso y santo Salvador. Gloria a Dios. Vamos a ver la palabra de Dios. Dice, con la ayuda del Señor, vamos a leer San Mateo capítulo 15. San Mateo capítulo 15. Vamos a leer los versículos 22 al 28. Si lo tienen, lo leemos y dice así. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Amén. Gloria a Dios. Aquí tenemos, hermanos, otro ejemplo de liberación, ¿verdad? Muy grande, muy glorioso. Dice que saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Habla aquí de las fronteras ya, casi para salir de Israel. ¿Sí? Allá andaba nuestro Maestro divino, ¿verdad? Sí, glorificamos a Dios. Allá andaba nuestro Maestro divino, caminando en aquellos lugares. Y dice la Biblia que una mujer cananea, cuando dice cananea, quiere decir que no pertenecía al pueblo de Israel. Era una mujer extranjera, una mujer gentil, pero que salió de sus términos. Y al reconocer a nuestro Señor Jesucristo, porque para ese tiempo ya su fama había corrido por toda la Siria, ¿sí? Dice la Escritura que esta mujer clamaba, ¿sí? Es decir, iba dando voces tras del Maestro y le decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? ¿Cuál era su petición? Mi hija es malamente atormentada del demonio. Dice, hermanos, qué terrible, ¿verdad? Esta mujer había visto con sus ojos cómo el demonio tomaba posesión de su hija y la atormentaba. Aquella niña gritaba, angustiada, cuando el demonio llegaba, porque el enemigo es muy malo, es terrible. Sí, los demonios, que son espíritus malignos y que se posesionan de los cuerpos humanos, ¿verdad? Son muy terribles. Sí.
Ellos no conocen la compasión, no son seres, espíritus malignos, inteligentes, pero cómo oprimen la vida de las personas que caen en sus garras. ¿Sí? Y entonces, aquí lo que aprendemos es que nuestro maestro no respondió palabra. Como quien dice, no le hizo caso, ¿verdad? ¿Sí? Y dice la Escritura que los discípulos, al oír el clamor angustioso de esta mujer, le decía: despáchala, porque da voces tras nosotros, es decir, atiéndela, porque mira cómo grita, cómo va tras ti o tras de ti, diciéndote que te compadezcas, ¿sí? Y entonces dice la Sagrada Escritura, ¿verdad?, que el Señor dijo estas palabras: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dijo bien, porque su misión es venir a los judíos, ¿sí? Y entonces en eso que le responde, ella vino y le adoró. Aprovechó ese momento en que sus discípulos hablaban con el maestro y se acerca y se postra ante él y le adora y le dice: Señor, con un gemido, con una angustia: Señor, socórreme. Cuánto dolor de una madre, ¿verdad?, ver a su hija en esta triste condición. Señor, socórreme. Porque el Señor no le hizo caso, hermanos. Dios es bueno, Cristo es bueno, pero Dios quería algo de esta mujer: que se reconociera, ¿verdad?, que se humillara, ¿sí?, y se diera cuenta de su triste situación espiritual y moral que vivía, ¿sí? Y entonces el Señor le dice: no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿sí? Porque ninguno va a tomar el pan de sus niños y se lo da al perro, al perrillo, ¿verdad? Parecía una ofensa, le dijo perrillos. Esta mujer no se ofendió, sino se reconoció y dijo estas palabras: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sana, fue libre desde aquella hora. Esta mujer se fue feliz a su casa y seguro que encontró a su hija normal. Alabado sea el Señor. ¿Cómo la encontró? Sana. Sí, porque Cristo, hermanos, tiene poder. Su palabra es autoridad, es potestad, ¿sí? Y no necesitó ir hasta allá donde vivía, sino nada más dijo estas palabras: grande es tu fe, porque se necesita fe, y una fe grande porque pues se necesita confiar totalmente en Dios, ¿verdad? No se necesita dudar, no, sino poner toda la confianza en el poder de nuestro Dios, ¿sí? Para eso se necesita orar. Y aquí dice la Escritura que solo bastó su palabra. Dice: sea hecho contigo como quieres. Aleluya. ¿Sí? Sea hecho como tú lo deseas. ¿Qué deseaba esta madre? Que su hija fuera libre, que esas cadenas que el diablo había puesto, que estaba atormentada, aquí dice que la atormentaba, hermano, ¿sí? Nosotros que hemos llegado a orar por algunos endemoniados, vemos cómo los azota el diablo. Yo me acuerdo que había un joven que se metió en cosas ocultas,
y lo golpeaba como con un látigo, nada más que no se veía, nada más que se veía en la carne como los golpes, y le hacía el niño, y así unos golpazos. Satanás atormenta, hermanos, pero Cristo liberta. En el nombre de Cristo hay poder, en el nombre de Jesús hay autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, aquí vemos la bendición de parte de Dios al sanar a los enfermos, pero de una manera muy especial a los endemoniados, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es bueno, hermanos. Hoy en estos tiempos, Satanás está posesionándose de muchas almas. Por eso el ministerio, ¿verdad?, que Dios ha dado a sus siervos, a su iglesia, es libertar, hermanos. Gloria a Cristo Jesús, ¿sí? Hay que ir con valor, no tener miedo, porque a veces se dice, ¿qué tiene? No, pues no voy porque está en estas... No, Dios tiene poder, hermanos. Dios tiene autoridad, ¿sí? No necesitamos más que confiar totalmente en Él, ¿verdad? Porque para siempre es su misericordia. Él se compadeció de esta madre, pero esta madre le buscó con todo su corazón, se humilló, le adoró, le dio la gloria, y el Señor sanó a su hija. Se ha glorificado el nombre del Señor. Sí, testimonios tenemos, grandes testimonios del poder de Dios, cómo liberta a los enajenados, cómo los liberta completamente, al grado que pues se le da la gloria, hermanos, se le da la honra y se le da toda la alabanza a nuestro bendito Salvador. Gloria al Señor, ¿sí? Por eso, hermanos, pues es bueno que pues nosotros confiemos en Dios siempre, ¿verdad? Prediquemos a Cristo con valor. Él sana, Él liberta, ¿sí? Él tiene poder, hermanos, ¿sí? Porque hoy existe un grupo de personas que según libertan son los brujos, ¿sí? Los hechiceros, ¿no? ¿Cómo creen que ellos van a libertar a una persona? Nada más sirven para sacarle el dinero y engañarlos, pero Cristo es poderoso, es bueno, es misericordioso, hermanos. Cuando predicamos el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Potencia de Dios para salud al que cree. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, es poder de Dios para el que cree. Por eso es bueno pues orar por ellos, ¿verdad? La iglesia se une, el siervo de Dios se prepara y miren, hermanos, Dios sigue haciendo milagros. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, estas señales seguirán a los que creyeren. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer, hermanos, otra parte de la Biblia. ¿Sí estamos aprendiendo, hermanos, del ministerio libertador de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues vamos a seguir aprendiendo más. San Mateo capítulo 17, versículos 14 al 40. Dice así, hermanos, es versículos 17, 14 al 20. Dice, y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de rodillas, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele acá. Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera?
Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Sea glorificado el Señor. Bueno, aquí tenemos, hermanos, también la historia, ¿verdad?, de un hombre, ¿sí?, un padre. En este caso ya era un padre, tenía un hijo, ¿sí?, que desde niño, ¿sí?, desde niño era atormentado con un espíritu inmundo, ¿sí? Parecía un niño normal, pero de pronto el enemigo se le metía, se caía. Yo creo que hemos visto muchos casos de personas así, ¿verdad?, que se caen, empiezan a hacer cosas muy feas, echan espuma por la boca, se retuercen y hacen unas fuerzas terribles. Es el enemigo, hermanos, ¿sí? Algunos les han puesto nombres a estos como enfermedades normales, pero no, es el demonio, hermanos. Es un demonio que los atormenta, ¿sí? Y dice aquí la Escritura, hermanos, que cuando el Señor desciende del monte, ¿sí?, de la transfiguración, con sus discípulos que había llevado a ese monte, dice que encuentra un gentío, mucha gente ahí, ¿sí? Y entre esa gente sale un hombre y se le hinca al maestro y le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, es lunático, ¿sí? Padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, ¿sí? Porque este tipo de demonios quieren matar a la persona. Cuando hay una lumbre, ahí lo avienta. Cuando hay agua, lo lanza ahí, que se desmaye para que se ahogue. Es terrible este mal, pero es un terrible demonio maligno. Y luego les dice: lo presenté a tus discípulos y no lo pudieron sanar, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, los discípulos se habían quedado, pero pues habían tratado de echar fuera ese demonio, no pudieron. Y Jesús, cuando los voltea a ver a sus discípulos, ¿cómo les dice? Oh, generación infiel y torcida. ¿Qué fue? Les dijo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta cuándo tengo de estar con vosotros? Como diciendo: ¿por qué no lo sacaron ustedes? Si yo les he dado autoridad. Deben de tener fe, deben de tener confianza. Y luego dice: ¿hasta cuándo os tengo de sufrir? Tráiganmelo para acá, ¿sí? Esa es una reprensión, ¿verdad?, que dio a sus discípulos, ¿sí? Porque cuántas veces, si el siervo de Dios no está preparado, le da miedo, le da temor, dice: no me lo traigan, mejor que lo lleven acá, lo lleven allá. ¿Por qué? Porque no se siente con autoridad, no tiene el valor, no tiene esa confianza, y por eso el Señor reprendió a los discípulos, ¿sí? Como no podría reprender hoy en este tiempo, ¿verdad?, que hay un enfermo de esos en la iglesia y no puede ser sano, ¿sí? Cuando la iglesia se debe de unir en oración, en ayuno, todos, ¿sí?, tanto el siervo de Dios, hombres y mujeres, vamos a orar, vamos a ayunar, porque en el nombre de Cristo hay poder, hay autoridad, hermanos, hay potestad, gloria a su nombre, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, hermanos, que dice la Escritura, y Jesús le respondió, ¿verdad? Perdón, el Señor le reprendió, dice, ¿sí? Y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Glorificado sea el Señor, ¿verdad? Qué poder de nuestro Dios. Nada más dice la Escritura que el Señor lo reprendió, ¿verdad? Cuando dijo: tráiganmelo acá, Jesús le reprende. ¿A quién reprendió? Al demonio, ¿sí? De hecho, salte, vete
y te vas y se va, porque en el nombre de Cristo hay poder, hermano. La palabra de Cristo es autoridad, es todo poder, ¿verdad? Y lo echó fuera, y aquel niño, hermanos, que seguramente estaba en el suelo, allí, hermanos, oprimido, se levanta sano, se levanta libre, ¿sí? Y aquel padre se fue feliz, porque Cristo vino a dar felicidad, hermano. Él quita los dolores, los males, ¿sí? El padre se fue contentísimo, oh, su hijo, porque un hijo duele mucho cuando le pasa algo, ¿sí? Aquel padre cómo sufría cuando caía ese niño y Satanás ahí con su fuerza diabólica, con el demonio aquel, lo atormentaba, ¿sí? Pero Dios le libertó, hermanos. Ese niño fue sano para la gloria de Dios. Y dice la Escritura que llegándose los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Ellos se dieron cuenta de su incapacidad. ¿Por qué? Pero era la pregunta: Señor, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Sí. Ya el Señor les había dicho, porque eran una generación infiel y torcida. Es decir, que no se preocupaban por orar, por ayunar, por obedecer quizás. Y entonces el Señor les dice: por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Sí, hermanos, cuando se tiene fe, al que tiene fe, todo, al que cree, todo le es posible. Sí, al que tiene confianza, sabe que el Señor no falla. Sabe que el Señor no le falta poder, no, Él tiene todo poder. Cuando Él vino a esta tierra, ciertamente vino como un ser humano a obedecer al Padre, pero ante la necesidad del mundo manifestó su poder, hermanos. Ante la necesidad del oprimido manifestó su potencia, manifestó su gloria, su compasión por las almas que están atormentadas, hermanos. Sí. Yo oí un testimonio de un hombre. Dice que él era atormentado por un demonio, ¿verdad? Sí. Y él dentro de su ser sentía que alguien lo tenía dominado y no podía hacer nada más que estar oprimido, atrapado. Pero un día, hermanos, un día dice que cuando él estaba en esa condición, oyó una voz, y era la voz de Cristo. Le dijo: he venido a libertarte. Aleluya. ¿Sí? Y lo libertó el Señor sin haber ningún ser humano cerca, solo el Señor lo libertó. Entonces el Señor sigue libertando las almas, hermanos. Sigue libertando a los oprimidos. La gente que tiene espíritus inmundos y que están atormentados, como en este caso. Aquí, cuando se trata, hermanos, de un hombre lunático, de un muchacho que desde niño, ¿por qué padecen a veces los niños, hermanos? Sí, porque muchas veces decimos, sí, la verdad, los niños son de Cristo, pero a veces porque a los niños se les permite ir a lugares prohibidos, ¿sí? O también porque pues andan viendo mucho, pues, de lo que es cosas ocultas, ¿verdad? Cosas del diablo. Bueno, aquí les dijo el Señor lo siguiente: que si ellos tuvieran fe, aunque fuera un monte, dirían: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero aquí nos dio una enseñanza muy importante. Dice: este linaje, se refiere a su espíritu maligno, no sale sino con oración y ayuno. ¿Cómo sale? Con oración y ayuno. No quiere decir que no se pueda salir,
sí se necesita muchas veces fe. Y para lograr fe hay que orar y hay que ayunar, ¿sí? Y más si en la iglesia se une, hermanos, porque hay veces que hay iglesias, congregaciones, donde llega una persona de esta condición, ¿sí? Pero ¿qué debe hacer la iglesia? Pues unirse junto con su pastor, decirles la necesidad, hermanos, pues vamos a orar por una persona porque los templos a veces nadie quiere ir al templo, pero cuando ya tienen un enajenado ya vienen, ¿verdad? Yo me he fijado que hasta mandan un coche, vengan, y hasta lo pagan para que vaya uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una situación difícil, una situación, pues hay ciertos grados de dificultad, ¿sí? Hay ciertos grados de dificultad. Es decir, que no sale fácilmente, pero no porque Dios no pueda hacerlo, Dios tiene todo poder, nada más que necesitamos fe. Pero para lograr esa fe hay que orar y ¿qué más? Ayunar. Oración se dice que la oración y el ayuno cuando se unen se forma una fuerza potente, hermanos, de fe. Gloria a Cristo. El ayuno no es que le ayude a Dios, no. Dios es todopoderoso, pero sí nos ayuda a nosotros a tener confianza, a tener esa fe de que Cristo puede sanar y libertar a los oprimidos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y quiénes son los instrumentos? Pues sus siervos, ¿verdad? Sus siervos, los que Dios ha escogido para este servicio. ¿Sí? Debemos ser valientes, no le tengamos miedo al enemigo, hermanos, ¿sí? Porque se dice que Satanás es como los lobos, huelen el miedo, ¿verdad? Cuando alguien le tiene miedo, luego lo huele, dice, tiene miedo, ¿sí? No, hermanos, se necesita confianza, se necesita fe, ¿sí? Se necesita esa seguridad, porque Cristo vino a libertar. Y al morir en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo, ¿qué? Tiene poder, ¿sí? En el nombre de Jesús hay poder, ¿sí? Tenemos su palabra, ¿verdad? Que es una autoridad suprema, y el nombre del Señor es altamente glorificado. Bien, vamos a leer por último lo que dice San Mateo capítulo 4. Vamos a leer el versículo 24. Dice así. San Mateo 4:24 dice así: y corría su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Y los qué, hermanos? Los sanó, ¿sí? Cuando vino nuestro Salvador Cristo Jesús, dice que rodeó Galilea en las sinagogas, predicando el evangelio y sanando a los enfermos. Esa fama hizo que vinieran desde la Siria todos los que tenían mal, dice aquí la Biblia, los que estaban tomados de diferentes enfermedades y tormentos. ¿Se imaginan la humanidad sufriendo? Pero vino el Salvador del mundo, vino el Mesías prometido, vino el que dijo estas palabras: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí? Pero también dice para pregonar a los cautivos libertad. Cristo vino a esta tierra, gloria a Dios, ¿sí? Y dice la Biblia que le trajeron los que tenían diversas enfermedades, tormentos. ¿Se imaginan lo que es tormentos? Una cosa tremenda, hermanos, la que tenían ellos.
¿verdad? Una enfermedad terrible que nosotros podemos considerar en este momento, ¿sí? Y dice la Escritura, hermanos, de enfermedades y tormentos y los endemoniados y los lunáticos. ¿Y qué hizo el Señor? Los sanó, hermanos, ¿sí? ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Los sanó, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que Él es todopoderoso, hermanos. Que para Él nada es imposible. No dijo, pues nada más voy a poder sanar aquel, después vienes. No, sanó a todos, los libertó a todos. Cristo tiene poder, hermanos. Así como sana a un enfermo, pueden sanar 10, pueden sanar 1000, porque Él vive. Cristo vive, gloria a su nombre. Así es que, hermanos, pues esto es lo que el Señor nos enseña, el gran ministerio de nuestro Salvador. Y ese ministerio, hermanos, no terminó cuando Él ascendió a los cielos. No, sino dijo, estas señales seguirán a los que creyeren. Él mandó a sus discípulos a llenarse del poder del Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio y así sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Cristo vive, hermano. Él está con nosotros y quiere que sigamos predicando. Este terrible mal se intensifica y en los últimos tiempos el enemigo ha tratado o está buscando la manera de oprimir al mundo. Hay muchos oprimidos, hay muchos que el enemigo quiere posesionarse de ellos, pero hay poder en Cristo, hermano. Sí, vamos a seguir alabando a Cristo, vamos a seguirle glorificando, vamos a seguirle pidiendo su ayuda, su bendición. Dame poder, Señor, dame autoridad, que cuando se presente esta situación, pues esté lleno de tu presencia, de tu Espíritu Santo, lleno de fe, para que así, hermanos, todos los siervos de Dios, las siervas de Dios, enfrentemos esta situación con valor, porque Cristo, nuestro Salvador, está con nosotros. Él va con nosotros. Su palabra, hermanos, se ha de cumplir al pie de la letra, porque lo hemos visto con nuestros ojos, como su gloria ha resplandecido en tanta necesidad que hay en este mundo. Sí, necesidad de salvación, de perdón, un mundo que necesita a Cristo, necesita su palabra, ¿sí? Y esas gentes que no tienen quien les ayude, hermano. Pues qué bueno que vayamos con valor y fe y hablemos de Cristo y el Señor va a libertar a muchos. Si alguno en esta tarde está oprimido, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Usted pues está pasando por una situación de opresión, Cristo lo puede ayudar. Y si tiene algún familiar en su hogar o en sus familiares oprimido por el enemigo, atormentado, acuérdese, el ministerio de Cristo es de liberación y que ha dado facultad a sus siervos para orar por ellos. Llévelo al templo, llévela al templo, ¿sí? O llame a los siervos de Dios para orar por tal persona. Cristo lo puede libertar. Y la iglesia unida en oración y ayuno, buscando el rostro de Dios, Dios se va a manifestar. Sí, se necesita una fe verdadera que se puede obtener a través de la oración y el ayuno, y el nombre de Cristo va a ser glorificado. Cuando se predica el Evangelio, así como se ve de sencillo el Evangelio de que Cristo sana y salva, es potencia de Dios, porque Él va a sanar a muchos enfermos y va a libertar a muchos oprimidos del enemigo de nuestras almas. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, ya que nos permitió esta ocasión pues tener este tema del ministerio glorioso de Cristo de liberación. Oremos pidiéndole a Dios. Padre nuestro que estás en el reino eterno de los cielos, te damos gracias porque nos has permitido la grande dicha y bendición de conocer tu palabra, tu evangelio y servirte, Señor, para la gloria de tu nombre. Mira, Padre, delante de ti está la vida de todas aquellas almas que gimen bajo ese yugo del enemigo. Cuánta gente se encuentra recluida, Señor,
en esos lugares, Padre divino, donde están sufriendo, Padre divino, Señor de los cielos, esos lugares donde los llevan, Señor, para darles remedios o soluciones, pero el único remedio es Cristo, la única solución es Cristo, el único bien de salud es Cristo, y por eso nos acercamos delante de ti, Padre. Muchas gracias porque eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Tómanos en tus manos, manifiesta tu poder, Señor, derrama bendición de tu Espíritu sobre cada uno, Señor, derrama de tu presencia maravillosa. Mira, Padre divino, no podemos nosotros ignorar esta situación. Hay muchos oprimidos del diablo, atormentados por Satanás, y lo único que algunos han hecho es llevarlos, Señor, a esos centros de rehabilitación mental, Padre divino. Pero no, ese no es el remedio es Cristo, el remedio es Dios, el remedio es el Salvador, el Hijo de Dios que vino para deshacer las obras del diablo. Oh Dios mío, hay familias que sufren de tener una hija, un hijo oprimido por el diablo, Señor, que tiene una deficiencia mental, y Satanás se aprovecha de esas mentes que tienen deficiencia psicológica, Padre. Pero tú tienes poder para visitar esas vidas. Señor, para ti nada es imposible, solo más basta que digas la palabra y todo será hecho. Gracias por ello, Señor. Cuántas gracias te damos por tu palabra, por tus promesas y tus grandes maravillas que has hecho en esta tierra y que seguirás haciendo, Señor, conforme a tu bondad divina. Creyendo, Dios, que nos has oído, te damos muchas gracias, y ahora despídenos de este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde abundantemente.